¿Les parece si comenzamos, iniciamos ya de una buena vez? Iniciamos con la clase de hoy, que es pues de docentes. Vamos a hablar de los docentes. Nosotros vamos a hablar de nosotros hoy, en este sentido de políticas educativas. Pero en el caso de ustedes, les pedí que leyeran de la página 114 a la 127, ¿no? De la página 114 a la 127. Pero en la página 25, me parece, es donde está también el tema de docentes. Entonces, ¿les parece si yo empiezo con este tema de docentes? Y, y ya ustedes, terminando como este tema, esta introducción a este tema, digamos, pongámosle como es una introducción. Terminando este tema, entonces ya damos el espacio para las participaciones, ¿no? Damos el espacio para las participaciones. Con respecto a lo mismo, es también en el tema de docentes, pero ya tiene que ver un poquito más con evaluaciones y con otras cosas, ¿no? Entonces, empezaré si gustan. Está en la página 26 del libro, está el inciso C, que ya no vimos la clase pasada. Está esta parte de docentes, ¿no? Em, Hubiera puesto las dos. Lo que pasa es que, bueno, por lo general siempre doy todo, hasta docentes, y ya después entramos más en esta reflexión de lo que pasa en esta evaluación, o que pasaba en algún momento, o esta parte histórica de cómo es que en otros países también se está evaluando a la docencia. Sin embargo, empecemos con esta parte de docentes. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna aportación con respecto a este, digamos, a este tema, a esta introducción, me la hacen saber, por favor. Bueno, pues precisamente las políticas educativas dentro de nuestro país, pues también tienen que ver con la docencia, con esta formación o esta intervención que debe de tener precisamente la política educativa en la formación de los docentes. Es decir, debe de proponer a los espacios públicos estas escuelas que permitan precisamente la formación de cada uno de nosotros como docentes, ¿no? Es decir, en este sentido estricto de personal, o bueno, de capacitar a los futuros profesores o profesoras dentro de las instituciones o dentro del país. En ese sentido, se proponen varias cosas, o varios espacios. Uno de los primeros que se han propuesto, en, al principio digamos, de estas políticas educativas o de esta formación docente, son precisamente las normales, ¿no? Las normales que existen dos tipos de normales: las normales rurales y las normales como tal. Es decir, las normales rurales ofertan licenciaturas en educación, por lo general en educación preescolar y primaria, ¿no? En este ámbito indígena o en este ámbito rural, ¿no? Es decir, son profesores o son estudiantes que se van a convertir en profesores, pero para que regresen a sus comunidades y realicen precisamente su trabajo docente dentro de las comunidades. Y en el otro sentido de las normales, que no son rurales, también dan, por ejemplo, esta educación en el sentido de la licenciatura en educación, llámese preescolar o primaria, ¿no?
para ámbitos no rurales, ¿no? Sino para ámbitos más, digamos, citadinos o más de no tan marginales. Y en ese sentido, es una rama, digamos, de la educación, o es una rama de las escuelas que debe de estar al servicio de la política educativa, es decir, debe de generar todos y cada uno de los espacios necesarios para que estos jóvenes y estas señoritas se formen en este sentido de la educación, específicamente para educación preescolar y primaria. Um, hay otras instituciones que forman específicamente docentes para la educación secundaria, ¿no? Que también pueden ser normales, pero son también otros espacios educativos. Ahora, dentro de las normales también me parece que hay la licenciatura o en algunas normales, sobre todo en las citadinas, hay algunas licenciaturas que enseñan educación física, es decir, licenciado en educación física, pero con formación normalista, es decir, a estos compañeros o compañeras que se van a dedicar precisamente a la educación física dentro de las escuelas, en este sentido de que las políticas educativas también permiten como ya lo vimos en otros espacios del currículum, en otras clases, vemos que también tiene ahí un espacio de educación física, lo cual es muy importante precisamente llevar a cabo y que sea una persona profesional que tiene esta formación pedagógica y que tiene precisamente estos conocimientos en el sentido de la educación física y que pueda implementar estos conocimientos en las escuelas, sobre todo primarias y preescolares. Otro de los espacios que propone precisamente las políticas educativas o que debe de prever las políticas educativas en este sentido de formación de docentes son precisamente escuelas como la Universidad Pedagógica Nacional, que en su momento se creó precisamente para educación específicamente de docentes, es decir, tanto las normales como la Universidad Pedagógica Nacional en nuestro país están destinadas específicamente a crear gente o a generar profesionales en la educación. En este sentido, las normales solamente intentan dar la licenciatura en educación primaria, en educación preescolar, algunas en educación secundaria y les decía algunas en la licenciatura en educación física. Esos cuatro ámbitos. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene su sede, me parece, en Ajusco, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, déjenme ver, no estoy tan seguro, pero tiene mucha más oferta académica. Es más, sería un buen ejercicio que nosotros buscáramos ahorita. Déjenme ver, vamos a hacer la presentación y, y vamos a buscar en este momento, vamos a buscar, déjenme, ok, vamos a buscar en este momento la oferta académica. Bueno, no sé si ya están viendo la pantalla. Universidad Pedagógica Nacional. Pedagógica Nacional. O de la, le vamos a poner de la UPN. UPN Ajusco. Me parece que es así. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cuál es la oferta académica de
la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos varias universidades pedagógicas nacionales que son sedes precisamente de la unidad regional, de la unidad central en Ajusco. Tenemos una en Puebla, me parece que hay otra aquí en Tlaxcala. Hay sedes, por ejemplo, en algunos espacios. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita ¿cuál es la oferta académica? Déjenme ver. Miren, tenemos unidades en la Ciudad de México y unidades en la República Mexicana. Bueno, aquí están, miren, todas las licenciaturas. Fíjense, en el caso de las normales solamente tenemos 4 o hasta donde yo sabía tenemos 4, pero en la Universidad Pedagógica Nacional, seguramente ustedes no la ven, voy a ver si la puedo hacer más grande. Ok, miren, tiene como primer punto la licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena con el plan de 1990, ¿no? O la LEPEVNI 1990. También tenemos la licenciatura en educación, ¿no? La licenciatura en educación, no solamente en el preescolar y primaria, sino también en educación, digo, no solamente en el medio indígena, sino también la licenciatura en educación, pero ahora es el plan 1994 o la ley 1994. Todo esto que les voy a mencionar es de educación. ¿Sale? No hay otra cosa más que de educación. ¿Sale? Entonces, fíjense, tiene la licenciatura en intervención educativa, ¿no? Con 5 líneas de formación diseñadas para un diagnóstico de necesidades educativas en las entidades federativas, ¿no? Educación para jóvenes y adultos, educación inclusiva, orientación educativa, gestión educativa y educación intercultural. ¿Sale? Justo lo que estamos hablando en la educación intercultural, ¿no? Tenemos, este es Plan 2002, tenemos la educación, licenciatura en educación Plan 2007, en educación preescolar Plan 2007. Tenemos otra licenciatura que es en desarrollo comunitario, educación preescolar Plan 2008, psicología educativa. De hecho, creo que una de nuestras compañeras, la compañera Vero, ella es psicóloga educativa, ¿no? Y estudió precisamente en la Universidad Pedagógica Nacional, pero en el campus de Teciutlán. Miren, también tenemos pedagogía, ¿no? Que es la que estamos estudiando nosotras ahora, ¿no? Pero que también la tiene pues, esta escuela por excelencia que es la UPN, que se dedica exclusivamente a la educación. Educación, no sé cuántas llevamos, pero educación Plan 2007, educación e innovación pedagógica, todas son licenciaturas, ¿sale? Desarrollo comunitario, administración educativa, que seguramente vamos a ver un poquito de ello cuando vayan en sexto. Otra licenciatura que es programa, bueno, este es programa de nivelación para docentes en servicio. Las licenciaturas que se ofrecen en este 2017 eran estas: licenciatura en educación inicial y preescolar, licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación subsecundaria. Miren, aquí ya hay para secundaria y licenciatura en educación media superior. Y luego ofrece maestrías. Las normales creo que no ofrecen maestrías, pero en este caso sí, hay una maestría en educación básica, maestría solamente en educación, maestría en docencia e innovación, educación bilingüe, ¿no? Formación y práctica docente, innovación educativa, otra de intervención educativa, desarrollo educativo, integración educativa y gestión educativa. ¿Sale? Y también tenemos algunos doctorados. En este sentido, desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores, educación, ciencias para el aprendizaje, educación humanista. ¿Sale?
Ahora, necesitamos, digamos, en este sentido, fíjense cuántas licenciaturas que tienen que ver con la educación existen en este sentido de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, la diferencia entre una normal y una universidad que se dedica exclusivamente a la educación. Y bueno, aquí ustedes pueden checar, por ejemplo, las unidades. Ay. Las unidades dentro de la República y podríamos ver precisamente cuáles son las unidades que existen en la República Mexicana, ¿no? Bueno, aquí están. Déjenme ponerles más chico. Tuxtla, Toluca, Celaya, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla. En Puebla tenemos en Teciutlán, ¿no? Y en Puebla específicamente, Puebla tiene sus sedes. Y vamos a ver si tenemos en Tlaxcala. Miren, en Tlaxcala también tenemos uno, que es la 291, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Pues a lo mejor quieren estudiar una maestría. Ahí está digamos, este espacio educativo, ¿no? Está este espacio educativo. En ese sentido, con respecto a lo que estamos hablando de las políticas educativas en el sentido de los docentes, ¿no? Que es la responsabilidad del Estado, en este sentido, de las políticas educativas que se tengan en el Estado, eh, pues intervenir para que haya estos espacios de formación académica, ¿no? Estos espacios de formación académica. Ahora, este es en el sentido de UPN, que está dedicada específicamente a la educación, solamente educación. Ahora, hemos visto dos, ¿sale? Hemos visto dos. Vamos a buscar otra, que es oferta académica de UCIRRED. Ok, tenemos otra universidad que es la UCIRRED, la Universidad Campesina Indígena en Red, que también está precisamente, eh, digamos, está precisamente en el estado de Puebla, es precisamente donde yo estudié. Aquí pueden buscar las tesis, una de las tesis es la mía, por si quieren ir a darle una lectura. Pero bueno, lo importante es que vayamos a buscar a la oferta que también tiene que ver específicamente con la educación, pero ya en este sentido más amplio, ¿no? En este aspecto vamos a ver la oferta educativa. Miren, aquí tenemos la oferta educativa, ¿sale? Déjenme ver si la puedo hacer más grande. O bueno, ok, no importa. Les voy a hacer un poquitito más grande para que veamos la oferta educativa. Miren, tenemos cierta oferta educativa en esta institución, ¿sale? En esta institución. En este caso tenemos la maestría. Vamos a empezar con la maestría, no significa que no tenga licenciaturas. Vamos a empezar con la maestría, que es maestría en prácticas narrativas en la educación y el trabajo comunitario. Luego tenemos comunidad de aprendizaje con opción a maestría de pedagogía del sujeto y práctica educativa. Sale curso de formación en economía solidaria, diplomado en mediación pedagógica para la interculturalidad, diplomado en enfoques y bases de la educación con personas jóvenes y adultas, seminario taller, una pedagogía de la indignación, una pedagogía para hacernos sujetos. Y luego tenemos maestría en prácticas narrativas. Tenemos comunidad de aprendizaje en pedagogía del sujeto y práctica educativa. Tenemos maestría en educación con personas jóvenes y adultas. Tenemos maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria. Y tenemos doctorado en pedagogía del sujeto, ¿sale? Que es muy posible que
un servidor se inscriba ahora sí. Y las licenciaturas, tenemos una licenciatura en procesos rurales sustentables para una vida digna. Bueno, me van a decir, pero es que esto no tiene que ver mucho con la educación, pero en realidad sí es parte de la educación, digamos, dentro de estos espacios precisamente, pues, educativos, ¿no? Es decir, sí es parte fundamental de la educación y es, digamos, en este sentido, otro espacio educativo donde se oferta, digamos, estas, estas licenciaturas o estas maestrías que podemos precisamente eh, trabajar, ¿no? Es decir, en mi caso, yo estudié esta de acá, ¿no? Maestría en Pedagogía del Sujeto y su Práctica Narrativa. Bueno, en mi caso se llamó de otra manera, pero era precisamente este. Y después de la licenciatura, nosotras podemos como ir buscando estos espacios donde nos quedan más cerca, ¿no? Y pues no sé, estudiar algo más y tener un poquito de más conocimiento. Bueno, en este caso de de otro espacio educativo donde podemos estar, digamos, estudiando una licenciatura o una maestría en el caso de nosotros. ¿Sale? Y finalmente vamos a ver, solo tres vamos a ver, vamos a ver la oferta educativa de IEDEP que, no sé qué le pasa. Bueno, creo que está mal aquí, pero vamos a ver aquí. Miren, en el caso de nosotros también, aunque es una universidad más enfocada a varios aspectos, también nos toca esta parte de la licenciatura en pedagogía, ¿no? Que también es otra propuesta desde lo académico y que precisamente tiene que estar dado de alta en la SEP en este sentido de las políticas educativas, ¿no? En este sentido de las políticas educativas. Con respecto a... voy a dejar de presentar. Bueno, con respecto a precisamente esto que tiene que trabajar la SEP o las políticas educativas en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo hemos visto digamos, tres escuelas que están exclusivamente enfocadas a precisamente enfocadas a la educación, ¿no? Es decir, la que están más, bueno, las que están más enfocadas o tienen una rama más amplia es la UPN, pero también en este caso UCI Red, que es de Puebla, y que, bueno, viene mucha gente de todos los espacios, ¿no? Eh, y en ese sentido, la educación. Y hay instituciones como en la que estamos nosotros, que no es enteramente de educación, pero que sí que tiene esta posibilidad, ¿no? De ofrecer esta parte en esta formación de docentes. No sé si tengan alguna pregunta ahí o algún comentario, ¿no? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias, Cristal. Muchas gracias. ¿Y las demás no están? Gracias, Alison. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Carla. Bueno, digamos que es precisamente como esta información que les puede ser de utilidad a ustedes para un siguiente nivel, ¿no? Para un siguiente nivel que, bueno, ya les permitiría, por ejemplo, hacer su aplicación, digamos, en algún espacio donde pudieran dar clases
Y por ejemplo en UCIRED podrían estar estudiando cada mes, ¿no? Los viernes en la tarde y los sábados este proceso educativo para una maestría o un doctorado, ¿no? Mi sobrinito que está ahí muy contento cantando, así que una disculpa. Bueno, y en ese sentido, es la propia CEPO, son las propias políticas educativas que tienen precisamente esta regulación de las carreras profesionales con respecto al sistema asociado a la educación, ¿no? Y nos comenta que hay, en este caso, que la fuerza laboral de nuestro país es del 2.5%, pero ahora me parece que este dato ya no está del todo actual, ¿no? Ya ha de haber un poquito más de docentes trabajando y los que nos vamos a ir incorporando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, son las políticas educativas, son las que están orientadas precisamente a garantizar la calidad del personal docente y directivo, ¿no? Desde su ingreso a lo educativo, durante su trayectoria profesional y todo lo demás. Hasta, en este caso, mencionaba la reforma educativa, que como sabemos ya no es, ya no se lleva pues a cabo en este sentido de lo punitivo, sino en este sentido de lo que sí tenía bien, ¿no? Obviamente todavía nosotros para ingresar al sistema nacional educativo necesitamos hacer un examen de oposición, ¿no? Es decir, el examen de oposición es, hacemos un examen anteriormente o podría ser que todavía esté el examen Ceneval de conocimientos generales, es un examen sumativo, ¿no? De conocimientos generales para que nosotros podamos precisamente sustentar una plaza. Porque ahora nosotros solamente haciendo este examen ya nos pueden, si es que lo pasamos obviamente, ya nos pueden proporcionar una plaza. La plaza no te cuesta, la plaza lo único que te cuesta es precisamente realizar este examen profesional y no debería por qué costarte nada. Y en ese sentido, a ver, déjenme ver. Ok, vamos a presentar nuevamente la pantalla. Vamos a presentar nuevamente la pantalla y le vamos a poner convocatorias CEP 2021. ¿Sale? Convocatoria CEP 2021. Dependiendo de donde estemos. Podemos ser convocatoria CEP Puebla o convocatorias CEP 2021. Le damos Enter. Y ok. Convocatoria para el proceso de selección. Vamos a ver el de Puebla, pero no precisamente tendría que ser nada más este. Pero fíjense cómo aquí en Puebla está la convocatoria para el proceso de selección para la admisión en educación básica, ciclo escolar 2020-2021. Y aquí tendríamos que descargar la convocatoria, ¿no? Y ver. En ese sentido, nosotras cuando salgamos, o no cuando salgamos desde ahorita, hay que estar bien pendiente de las convocatorias. ¿Sale? Ya sea convocatorias federales, podríamos ponerle así, convocatorias CEP federal, ¿no? CEP federal, ok. Miren, aquí están las convocatorias, ingreso a escuelas normales, etcétera, 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 ¿no? Es decir, buscar precisamente nosotros en la internet, ahora que tenemos esta facilidad, ¿no? De ir buscando estas convocatorias, por ejemplo, ciclo escolar 2021-2022, en educación básica. Miren, estas son las convocatorias federales. ¿Sale? Es importante que nosotras las estemos checando porque precisamente
pues vamos a entrar a dar clases, ¿no? Es importante. Entonces, en ese sentido, tenemos en Baja California, tenemos en Querétaro, Coahuila. Estos son federales. Uno puede aplicar y se tiene uno que ir hasta ese espacio. Si uno quiere estatales, entonces, bueno, trae sus desventajas. Ser estatal trae más desventajas que ser federal. Claro que si eres estatal vas a estar en tu estado, en cualquier parte de tu estado y puedes viajar más fácilmente, pero si estás en la federal, pues puedes estar hasta otro estado y, bueno, no viajar tan fácilmente, ¿no? Bueno, eso ya es más técnico. En este sentido, fíjense cómo tenemos Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala. Vamos a ver el de Tlaxcala, a ver qué dice. Miren, aquí está la convocatoria. No sé si se ve, la vamos a hacer más grande. Y obviamente hay que leer cuáles son las funciones docentes para educación inicial, secundaria, física. Ok, dice Allison, ¿se puede hacer el intento de entrar en dos estados al mismo tiempo? No, no porque si quedas en los dos estados, ¿cómo vas a dar clases en los dos estados? Sería precisamente en un solo estado, ¿no? Digamos, o ya sea de manera federal, tú buscas una convocatoria y ves a qué estado te quieres ir, o de manera estatal, vas a las convocatorias del estado y ahí es donde, digamos, pones o aplicas, ¿no? Sería como intentar ganar dos lugares y desde el punto de vista de la política federal actual, pues no es correcto, ¿no? Bueno, en realidad no es correcto como intentar ganar más espacio. Bueno, en ese sentido, espero que te haya contestado. Y fíjense cómo aquí hay más. En este caso, educación especial, tienes que ser psicóloga educativa. Educación especial o tienes que ser educación especial especial. Educación básica para adultos. Educación básica para adultos en secundarias. Educación preescolar. Educación preescolar indígena, náhuatl, en este caso, o en este otro, educación primaria, ¿no? Puede ser, fíjense, no estoy leyendo lo de la parte de acá, nada más para que veamos, ¿sale? Educación inicial, puede ser educación inicial educación inicial, educación preescolar, intervención educativa con línea de educación inicial. En telesecundaria, nada más para que vean que pedagogía es importante, señoritas. Es importante. Fíjense, en telesecundaria puedes tener la licenciatura en ciencias de la educación, ¿no? Puede ser licenciatura en educación, pedagogía, ¿sale? O educación telesecundaria. En educación física, obviamente cultura física, deporte, educación física, etcétera, etcétera. ¿No? En educación especial puede ser una psicóloga o puede ser psicóloga educativa. En educación especial, obviamente, educación especial. En ciencias de la educación, en educación básica para adultos, puede ser, fíjense, ciencias de la educación primaria indígena, pedagogía. Ya estamos en dos en pedagogía, ¿sale? Educación básica para adultos puede ser ciencias de la educación básica, intervención educativa, con línea en jóvenes y adultos, pedagogía. Ya estamos en tres, ¿sale? Telesecundaria. Y luego educación preescolar, que también podríamos trabajar en este sentido. Educación preescolar indígena, claro que también podría ser pedagogía. No la pusieron aquí, pero también es pedagogía. En este caso de la educación preescolar indígena en México, pues obviamente nada más es ya sea una licenciatura en pedagogía, pero que maneje lo bilingüe o pues específicamente educación preescolar y primaria en el medio indígena.
En educación primaria tendríamos ciencias de la educación, educación básica, educación primaria, intervención educativa y pedagogía. Ya menciona en 4 pedagogía, ¿sale? Nomás para que vean que es importante. Tenemos aquí educación primaria indígena, náhuatl, mexicano, del Oriente Central. Fíjense cómo aquí sí pone pedagogía. ¿Ya vieron? Entonces arriba no le pusieron, pero seguramente se aplican. En ese sentido, sí podrían estar. Luego está inglés en preescolar, inglés en primaria, educación secundaria y biología. Ahí está este Navy. Por si quieres aplicar, educación secundaria, ¿sale? Necesitas obviamente biología, bioquímica, ¿no? Y obviamente, pues la licenciatura en pedagogía. Artes visuales, tenemos danza, música, teatro, español, física, cívica y ética, geografía, historia, inglés, matemáticas, química, tecnologías, diseño. Es decir, fíjense cómo tiene un montón de, de espacios, ¿no? Y esto son las convocatorias que están saliendo precisamente ya para este 2021, ¿no? En ese sentido, digo 2021-22, en este sentido sí es importante que nosotros sigamos consultando precisamente eh, las convocatorias. Fíjense, estas son las convocatorias, está precisamente aquí en la página del gobierno, ¿no? Entonces ya no necesitamos nada más que hacer nuestra propia convocatoria, leer a donde nos queremos ir, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Puebla o me queda más corto Puebla, vamos a ver, Puebla. Vamos a ver las convocatorias de Puebla. Esto me parece interesante en educación inicial, telesecundaria, física y en todas ellas, miren, aquí está pedagogía. Déjenme ver si por aquí tengo. Esta es de educación física. Ok, hay algunas más especializadas, pero si nos ponemos a revisar con más detalles, seguramente que podamos encontrar nuestra carrera para entrar en varios espacios. Sale en varios espacios. Obviamente, cada uno de estos están precisamente en algún espacio de Puebla, ¿no? En algún espacio de Puebla y necesitaríamos nosotros ver el espacio donde esté más cerca nuestra casa si es que quisiéramos eso, ¿no? En el caso de nosotros, pues bueno, que somos nuevos, lo que nos interesaría es precisamente tener ya un espacio físico donde podamos estar implementando nuestra práctica educativa. Pero fíjense cómo está de grande la convocatoria, ¿sale? Y es decir, no es una convocatoria para una persona, es una convocatoria para varias personas pueden hacer esa aplicación aquí, ¿no? Varias personas pueden hacer esa aplicación. Entonces, bueno, ahí está. Les voy a pasar el enlace. Se los paso aquí. Se los paso aquí. Ese es el enlace y también se los voy a enviar al, digamos, al, pues al WhatsApp para que lo tengan ahí como información. ¿Sale? Entonces, déjenme pasar esto para acá. Déjenme dejarles de presentar. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Algo que quieran comentar. ¿Todo bien? Adelante, Carla. Bueno, profe, como ya vimos que pues es un porcentaje muy alto en cuanto a que hay profesores en México, Ujú. también es una de las carreras o los profesionales que estudian esto
les pagan no tan bien, es uno de los salarios más bajos Claro, en cuanto, y yo creo que debería de ser pues más alto, ¿no? claro. Porque estás construyendo el futuro de pues del país prácticamente. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo con tu posicionamiento. Y en ese sentido somos nosotros, los nuevos docentes, las nuevas generaciones que debemos de exigir eso ante pues el gobierno general, el gobierno federal en turno. ¿No? De hecho, hay propuestas ahí ya de esta parte. Obviamente no se puede arreglar todo en 3 años o en 6 años, ¿no? Ojalá que el gobierno que venga, pues precisamente también nos mire, ¿no? Y que si hiciera un contratito donde, por ejemplo, en el caso del bachillerato, pasara lo mismo con la primaria, el preescolar o la secundaria, que a la hora de contratarte, a la hora de aplicar y tú ganar la plaza, ¿no? Te dieran las horas completas, es decir, te mandaran con horario completo, ¿no? Para que pudieras trabajar específicamente solamente en un trabajo y dedicarte a ello. Eso sería importante. Pero como bien dices, es uno de los trabajos menos pagados en nuestro país y es uno de los trabajos o de las prácticas o de la docencia más importante en nuestro sistema educativo, ¿no? Eso es lo que se necesitaría trabajar. Por eso es que es importante ver estas políticas educativas y en qué nos están afectando, ¿no es cierto? Es decir, yo ahorita les muestro esto de las convocatorias, hay que ir y revisarlas, pero también en este sentido de concientizar, ¿no? De que somos precisamente el bastión de un futuro país, ¿no? De un futuro donde la gente tenga o los jóvenes tengan esta conciencia crítica de lo que es necesario, ¿no? En ese sentido es importante esta parte, ¿no? Muchas gracias, Carla, por tu aportación. No sé si hay alguien más o Carla, ¿quieres decir otra cosa? No, profe, bueno, también en la lectura venía algo así que cuando hacen el examen para agarrar plaza, como ya lo decía, Ujú. también las personas o los docentes que son menos idóneos son para las comunidades o para las instituciones indígenas, Ok, pero que conforme va pasando el tiempo sí se va mejorando esa parte. ok. Bueno, en este sentido, hay un pensamiento diferente, ¿sale? En este sentido, hay un pensamiento diferente con respecto a esto de la educación. Y esto pasa en todos los aspectos. Bueno, en este sentido de la idoneidad, de cómo puedo saber yo si alguien es idóneo o no es idóneo, ¿no? Pero bueno, desde la presidencia de la República, se ha estado manejando que se les tiene que pagar más a aquellas personas que se van a las comunidades. No tiene que ver con la idoneidad, tiene que ver con la capacidad o con esta parte de que dentro de las comunidades también se necesita gente profesional. En este sentido, como lo menciona la lectura, de idoneidad. Lo mejor de lo mejor tendría que estar en las comunidades, no lo peor, ¿no? Y en ese sentido tendría que haber entonces un proceso de selección más, mucho mejor. O sea, el proceso educativo significa que nosotros como profesionales, llámese de la educación, llámese de otras materias como ingeniería civil, ingeniería industrial, etcétera, etcétera, tendríamos que salir todos con el mismo nivel académico, con el mismo perfil de idoneidad, ¿no? No me gusta mucho la palabra, ¿no? Pero bueno, pongámosla así. Y entonces en ese sentido decidir, ¿no? A dónde quiero trabajar. Porque es correcto lo que dices, que pues los que son menos idóneos, los que no saben tanto, pues que se vayan a las comunidades indígenas, porque finalmente pues allá que van a echar a perder, ¿no? De por sí,
ya están mal los indígenas, otro poquito mal, pues no les pasa nada. Fíjense cómo es un pensamiento clasista y un pensamiento racista, ¿no? Y en este caso nuestro presidente lo que propone es que hay que pagarle más a los doctores, a los médicos que se vayan a las comunidades lejanas, ¿no? Si están en una comunidad lejana, hay que pagarles más, mejor pagados, ¿no? Y hay que meter mejor infraestructura en estas comunidades indígenas. En ese sentido, pues bueno, ¿quiénes son o quiénes van a ser aquellos que se van a ir a educar a estas comunidades indígenas? Pues los propios compañeros indígenas que en este sentido de idoneidad son idóneos para ir a dar clases precisamente en la lengua de esta comunidad indígena, ¿no? Y son idóneos en este sentido de que respetan la comunidad indígena, quieren a su comunidad, saben de la comunidad, hablan la lengua, ¿no? Y escriben la lengua y enseñan en la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, deberían de pagarles más, ¿no es cierto? Es decir, en este sentido de este pensamiento, recuerden que esta lectura es del 2017, me parece, y entonces todavía tiene pensamientos clasistas y tiene pensamientos sexistas, tiene pensamientos racistas. Entonces, recuerden que la lectura solamente la estamos viendo como para tomarla de trampolín y ver las nuevas cosas que se están haciendo actualmente. En ese sentido, bueno, si en el examen salgo no idóneo, no debería de ser como para que me digan, ah, es que tú no saliste bien, pero bueno, no te vamos a correr, te vamos a mandar a tal lugar o te vamos a hacer administrador, sino debería de ser precisamente para que podamos reaprender y hacer, intentar en este sentido de idoneidad salir con el mismo grado de idoneidad que todos los demás, ¿no? En ese sentido, lo que se está trabajando ahora. Déjenme presentarles algo otra vez para que vean ciertas cosas y ya después doy oportunidad a las participaciones y después damos una conclusión y con eso vamos a ir cerrando, ¿sale? Déjenme presentarles. Ok, déjenme presentarles. Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí están. Denme un segundito. Miren, aquí tengo, esto también quería yo presentárselos, pero esto es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Esta es la información que está ahora. De hecho, ustedes mismos lo tienen en su carpetita. No sé si lo han descargado, pero ahora se estará trabajando en este sentido con la nueva escuela mexicana, ¿no? Y en este sentido del ciudadano que se quiere formar en la nueva escuela mexicana, el MS significa Escuela Media Superior, que es la que yo descargué, ¿no? Precisamente porque estoy en bachilleratos. Y si nosotros le damos una lecturita a esta, hablamos de competencias que se van a lograr, hablamos de educación y sociedad, de diversidad cultural. Fíjense cómo estamos ya metiendo varias cosas que tienen que ver ya con lo actual que se está trabajando. Inclusividad educativa, educación y proyecto de vida. Es decir, yo espero que lo puedan leer, ¿no? Espero que lo puedan leer porque es muy importante lo que se está trabajando hoy mismo. Estamos revisando ciertos temas del pasado, pero son temas que nos van a servir precisamente para usarlos de trampolín y ver qué cosa es lo que estamos trabajando hoy. De hecho, nosotras necesitamos precisamente ir investigando políticas educativas actuales, ¿no? Políticas educativas actuales en este sentido de lo que se está viviendo en la educación actualmente. En este sentido tenemos otra que son líneas, fíjense, líneas de política pública en el sentido de la educación media superior. ¿Qué cosa es esto? Pues son las políticas educativas públicas, ¿no?
y habla de cómo se va a trabajar desde el 27 de agosto del 2018 en adelante, ¿no? Es decir, qué es lo que se presenta, cómo es que se está viendo la educación en este futuro. Es decir, es importante que nosotros leamos estos documentos o si nos interesa la escuela primaria o el preescolar, etcétera. Tenemos aquí otras, dice la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas, ¿no? Que es precisamente cómo es que se está trabajando actualmente en la educación, hacia dónde va. Y fíjense, habla desde lo que hemos venido viendo también en este sentido de el artículo 3, 31, 73 de la educación. Bueno, todo esto que ven rayado es porque yo mismo lo leí. Entonces sí es importante que nosotros vayamos viendo precisamente estas nuevas formas de educación. Tenemos la diversidad curricular, es decir, cómo es que estamos trabajando ahora, ¿no? Cómo es que estamos trabajando ahora en los diferentes espacios como los CETIS, CONALED, preparatoria en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, es en este sentido que nosotros estamos precisamente viendo una lectura que ya no es de nuestro tiempo, pero que viene en el planteamiento um, de, de la licenciatura, pero que también nosotros debemos echarle un ojito a lo nuevo que estamos, es, digamos, haciendo en este contexto. Y para ello vamos a ponerle nueva escuela mexicana, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos da. Si le ponemos aquí, miren la nueva escuela mexicana. Esto es lo que podemos hacer en este sentido, ¿sale? Cómo nos podemos registrar, etcétera. Necesitamos ir viendo precisamente aquí qué es lo que nos propone, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone? Habría que registrarnos para ver qué precisamente es, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? En este sentido de la nueva escuela mexicana y cómo podemos precisamente ir trabajando. Si se dan cuenta, todo lo que investigo está en el gobierno de México, lo que antes no era posible, ¿no? Lo que antes no era posible, ni siquiera había nada relacionado, pero ahora todo tiene que ver con el gobierno de México y todo lo encontramos aquí. Entonces, sería interesante hacer este ejercicio, ¿no? De registrarnos y ver precisamente qué es lo que nos propone precisamente esta nueva escuela mexicana. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí se los dejo también como dato para que en algún momento ustedes puedan, pues precisamente empaparse de lo que se está haciendo hoy, ¿no? Sí es importante revisar temas pasados, pero cuando salgamos vamos a saber mucho de lo pasado y de lo presente que. Es importante que nosotras busquemos estos espacios, busquemos estos lugares y empecemos a investigar, ¿no? Con respecto a qué pasa con esta nueva escuela mexicana, cómo es que están trabajando los docentes ahora, por qué se les está viendo de esta manera, qué fue lo que ya se quitó de la reforma educativa. No ha habido una reforma educativa con este nuevo sexenio, en realidad, ¿no? Se tomó la reforma educativa que estaba, ¿no? Y se le quitó lo malo y se implementó, digamos, o se está implementando lo que ya se venía implementando, pero en este sentido de mejorar la escuela. Y no ha habido precisamente una consulta realmente educativa. Sí, en su principio, en estos foros educativos que se hicieron a nivel federal en todos los estados, ¿no? Donde se convocó a todos los profesores, a nosotros nos tocó ir a estos encuentros educativos, pero que finalmente, pues
no dio para una reforma educativa, ¿no? Pero bueno, se está intentando hacer algo. Bien, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Adelante, Carla. Bueno, profe, entonces, de acuerdo a las lecturas antiguas y las anteriores, es como, bueno, leer las antiguas es como para ver ese medio, por medio, un medio histórico, digámoslo así, ¿Es y como correcto? que notar y como que notar ese cambio, los cambios que van sucediendo, hacerlos como visibles, ¿no? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es decir, bueno, una porque no lo propone el plan, ¿no? No se ha, no, creo que no se ha revisado este plan, ¿no? No se ha revisado este plan. Es muy probable que cambie porque la estructura ha cambiado, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que es información inservible. Claro que esta información no sirve porque entonces nosotros podemos decir, ah, caray, caray, ¿a poco esto es lo que vamos a hacer? No en este sentido de las evaluaciones y en este sentido de que pues nos van a evaluar y que si no somos aptos, ¿no? O que si no tenemos el nivel nos van a poner en no sé dónde. ¿A poco será? Me equivoqué de carrera, ¿no? Eh, sino en ese sentido de verla ahí y decir, bueno, pues voy a ver qué pasa con la educación en México actualmente, hoy 2021. Y seguramente te va a salir mucha información. Claro, es parte de nuestra curiosidad investigar esa información y ver qué cosa está pasando ahora en la actualidad, ¿no? Aún en este 2020, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está pasando en este 2020, 21, creo que estamos, perdón, en este 2021? ¿Qué es lo que está pasando y qué nos depara el destino para las siguientes, eh, pues para los siguientes años, que específicamente qué me depara el destino para dentro del 2023, que es más o menos cuando ustedes ya van a ir saliendo de la licenciatura, ¿no? Van a ir saliendo de la licenciatura y van a ir viendo cuáles son las posibilidades de poder aplicar en un espacio educativo, ¿no? En ese sentido, sí es importante que nosotras estemos viendo estos aspectos. Recuerden que es cierto, somos estudiantes aún, pero sí que debemos de interesarnos por lo que está sucediendo en nuestros espacios. Bueno, ya nada más con respecto a lo que ustedes leyeron, ya para ir finalizando, ¿quieren hacer una participación? ¿Les gustaría hacer una participación con respecto a lo que ustedes leyeron en este sentido de los docentes? Adelante, Alison. Bueno, pues en cuanto a la lectura, nos mencionaba más, era como más una comparación de la Ajá, evaluación docente en 3 o 4 países diferentes de Latinoamérica. ok. Me llamó más la atención uno, no recuerdo cuál es, creo que hasta en mi trabajo le puse, bueno, dije cuál, Ujú, que mencionaba que al momento de elegir a los docentes, los que tenían mejor desempeño recibían un aumento salarial, una mejor propuesta de trabajo y creo que los beneficios de subir en una especie de, creo que se llama escalatones, escalafón, algo así, escalafón. escalafón, Ajá, con el tiempo. Entonces me pareció una mejor oportunidad ya que como mencionaba mi compañera Carla, en México eso está por los suelos, somos de los salarios mejor, peor pagados. claro, Entonces, y no, bueno, no es merecido porque el trabajo es complicado claro, y es un deber muy grande formar a otras generaciones, a otros individuos. es Entonces, correcto, es muy injusto y por eso me llamó más la atención esa parte del texto. Le digo, no recuerdo de qué país era, se me hace que pero es me de pareció... México. Se me hace que es de México. En México bueno, anteriormente, antes de la reforma, sí se podía trabajar en escalafón, es decir, se les premiaba a los profesores y se les hacían ciertas exámenes o ciertas evaluaciones y eventualmente iban subiendo de grado, es decir, iban por letras desde la A, la B, la C
hay algunos compañeros que efectivamente llegaron a obtener letras como la F, creo, y les daban una remuneración económica. También les quiero comentar que en el caso de, no sé si sea lo mismo en primaria, preescolar y secundaria, pero me imagino que es lo mismo. Por cada año que tú vas dando clases, por cada antigüedad se le llama, te van haciendo un incremento, ¿no? Te van haciendo un incremento, que es un incremento muy insignificante, pero eventualmente te van haciendo un incremento. Lo mismo pasa con los incrementos anuales, por lo general. Bueno, em, se hace un incremento en este sentido. Creo que, bueno, podrían ustedes ver o preguntarle a San Google cuánto fue el incremento de este año con respecto a la educación, ¿no? Y me parece que fue un 5 punto y algo por ciento, que también es una miseria, es muy poco, pero también vas incrementando tu salario en ese sentido. Lo importante es de dónde van a estar ustedes enfocadas a esta parte de la educación. En el caso de preescolar y en el caso de primaria y en el caso de secundaria, se les da el 100% de horas, es decir, ahí es por el total de horas. Es decir, me parece que les dan 30 horas, es lo que pueden trabajar a la semana, es decir, los 5 días, ¿no? Por 6 horas al día y entonces, pues depende del pago, digamos, por lo general creo que a la quincena se les paga hora, semana, mes, me parece, hora, semana, mes, sí, es decir, quincenal. Y me parece que están ganando, creo que a la quincena, como 5,000 o 6,000 pesos quincenales, lo cual es muy poco, ¿no? Em, pero bueno, ya solamente se dedican a una sola cosa y al mes estarían ganando como 10,000 pesos o 12,000 pesos, lo cual sigue siendo poco, ¿no? Pero bueno, digamos que ya es un trabajo totalmente seguro y bueno, con todas las prestaciones de la ley, ¿no? Ahora sí, con todas las prestaciones de la ley. Del 2013 para adelante, hasta antes del 2018, no había un aseguramiento con respecto a estas prestaciones y a esto, porque la educación se quería hacer privada y eliminar a la SEP, digamos, en el sentido de todos los docentes que estuvieran causando algún gasto con estas plazas que se les daban, ¿no? O que los propios profesores obtenían por sus méritos. Anteriormente sí había la posibilidad precisamente pues de trabajar el escalafón, ¿no? Bueno, eso es como comentario histórico digamos, comentario general para que todas sepamos. Muchas gracias, Alison. ¿Alguien más quiere participar, compartir algo? ¿No? Con respecto a la lectura, recuerden, ya todo lo demás ya lo comentamos. Ok, bueno, pues entonces le vamos a dejar por aquí con respecto a esta clase. La vamos a dejar los trabajos para la siguiente clase, que es la sesión 10. Es la sesión 10, la 2.2.4 y es equidad educativa. ¿Sale? Equidad educativa. Y van a realizar un video explicación también. ¿Sale? Equidad educativa. La 2.2.4, que sería un video explicación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Adelante, Carla. Profe, ya nada más tenemos una clase, ¿no? Para que se acabe la unidad. De hecho, sí, es esta clase que viene, la sesión 10. Ah, ajá. Gracias, profe. Sí, la sesión 10 y entonces ya, ya les puedo dar sus calificaciones. Les pido que envíen todas sus anotaciones. Hay algunas que no me han enviado anotaciones. Alguien me puede decir, profe, yo le envié todo en tiempo y forma y se puede enojar conmigo, pero yo reviso todo, todo, de verdad reviso todo. Sí les recomiendo que una manera de comentar, una manera de asegurar que están en lo correcto sería demostrándome que efectivamente tienen una carpetita donde van guardando todos sus trabajos, donde van guardando todas sus anotaciones, donde van guardando todo, para que me demuestren que estoy equivocado, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner, no, 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 es que ustedes no me han enviado nada y ni modo, no. Si ustedes tienen todo ordenado, son pedagogas, recuerden, ¿no? Si ustedes tienen todo, todo ordenado, seguramente si yo les digo, es que no tengo esta, no me digan, no, profe, es que yo se la mandé en tiempo de forma y que no sé qué y que no, no. No, sí, profe, se la envié y mire, se la vuelvo a enviar. Aquí lo tengo ordenado. Y entonces yo diría, chin, sí la regué, ¿no? O sea, a lo mejor sí no la anoté, o a lo mejor no, o sea, no sé si me pase, es muy probable que me pase en este sentido de que puede ser que no la haya anotado, pero por lo general lo que yo hago es revisar los trabajos y anotar. Siempre antes anoto, antes de descargar, ¿no? Entonces, en ese sentido, revisen por favor en sus carpetas que tienen organizadas, ¿no? Para que no tengamos problemas en este aspecto. Am, y por lo general, siempre les voy tomando las anotaciones y les voy tomando todo por ejemplo, las participaciones. Hoy solamente participó Allison y participó Carla, estuvo muy participativa, todas las demás no participamos y entonces en ese sentido yo no puedo poner participación a todas las demás, ¿no? Con respecto a los temas, sí es importante la participación. Es cierto que en este caso yo tomé digamos, la batuta hoy porque sí era importante que habláramos de todo esto que hablamos para que ustedes tengan ese conocimiento. Bien, me pareció ver a alguien con la manita levantada. Neidy, creo que fue usted. Coméntanos, si vas a comentar algo. Sí, profe, nada más los trabajos. Bueno, es que ve que me ha dado un mensaje que, o sea, para que me dijera si faltaba algo y eso, porque por si no lo tenía, pues ya se lo volví a enviar, porque a lo mejor por alguna razón eso no se le va a una, Ándale, o sí, sí. entonces, ajá, no sé si me puede decir en un ratito, si tengo todo y eso, si no para enviárselo de una vez. Sí, miren, yo les puedo comentar en ese sentido de lo que dice Neidy. Es posible que se me vaya también a mí en ese sentido algo. Por lo general soy muy meticuloso en ese sentido, pero bueno, puede ser que yo no lo haya anotado. Y como dice Neidy, a lo mejor se le pasó. Ah, pues me dice, porque seguramente yo sí lo tengo, ¿no? Lo tengo ahí. Entonces, en ese sentido, como dice Neidy, así, ¿no? Es que, profe, sí se lo envié, pero bueno, seguramente yo también podré decir, bueno, es que yo no lo tengo, entonces pues seguramente se me pasó, no se preocupe, ahí se lo envío de nuevo. Y entonces yo diría, chin, sí, es cierto, ¿no? Me lo envió y yo no lo anoté, entonces es una, pues digamos, por decirlo así, es culpa mía, ¿no? Pero gracias por volverme a decir y entonces, en este sentido, para no afectarles en la calificación, que bueno, finalmente lo que espero que nosotras pensemos es que la calificación es algo superfluo, que no nos interesa, ¿no? Y lo que nos interesa es aprender, ¿no?
y darnos cuenta en qué es lo que estamos fallando, ¿no? Al menos eso me pasa a mí. Por ejemplo, ahorita estoy en un curso de francés y la verdad es que ya hicimos un examen y la calificación en realidad ni me interesa, ¿no? Lo que me interesa es saber si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Y yo autoevaluarme en este sentido, sé que necesito lo que debo de hacer, practicar más, tener un poquito más de tiempo, etcétera, 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 conversar más en francés, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo importante para mí, ¿no? Pero estás pagando y estás pagando por eso, necesitas pasar. No, lo que necesito es aprender, ¿no? No necesito pasar, necesito aprender, ¿no? Porque el idioma lo necesito para un proyecto que quiero y entonces necesito aprender. Es como nosotras, ¿no? Nosotras estamos estudiando no para pasar la materia, estamos estudiando para aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque lo queremos para un proyecto de vida, ¿no? Y ese proyecto de vida debe de estar en este mismo sentido de calidad, ¿no? Que quiero para mi vida. Y en ese sentido, bueno, yo seguiré insistiendo, igual no compartan mi pensamiento, pero seguiré insistiendo en que la calificación es superflua. No interesa más que para saber en qué estamos fallando, ¿no? Para ver qué es lo que no estamos haciendo del todo bien. Y en ese sentido, intentar hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sale? Entonces, en cuanto pueda, yo bueno, les había yo dicho que ya no les podría yo comentar porque me genera más tiempo. Sin embargo, creo que en el caso de Neidy no tiene problemas, ¿no? O no sé, en este caso de políticas educativas, ya lo trabajaremos. Solamente alguna inasistencia que no ha estado y, pues nada, ¿no? Y algunas no participaciones, ¿no? Que en este caso sí está, pero a veces no participa. Entonces, eso, bueno, pues ya sería cosa de ponernos a revisar los videos y eso, pero en realidad hay que ser conscientes de cuándo sí estamos haciendo las cosas. Y en ese sentido para todas, ¿no? Y en ese sentido también de lo que dice Neidy, no tengan pena, no tengan vergüenza, no, si algo está mal, digamos, si yo sé que entregué, profes, que yo sí entregué esto, mire, aquí está. Ah, bueno, pues hay que decirlo para que podamos trabajarlo, ¿no? Bueno, entonces me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, un saludo a todas, espero que hayan obtenido algún aprendizaje, envíenme sus anotaciones, por favor, luego de que las tengan, envíenmelas, ¿no? Es decir, de esta clase envíenmelas, no me envíen anotaciones de lo que ustedes hacen para sacar sus trabajos, ¿no? Porque, bueno, no digo nombres, pero algunas de ustedes sí me están enviando esas anotaciones y entonces se las tomo en cuenta, pero no son las que necesito, ¿no? Necesito saber qué tanto han escrito de pues de la clase, ¿no? Entonces, nos vemos, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego.